Yo pensaba que el amor era un secreto que podía guardar para siempre. Hasta que un policía me escupió en la cara que era un maricón asqueroso en plena comisaría. Ese insulto no solo me hirió la piel, sino que despertó un monstruo dentro de mí que había estado durmiendo durante años. Y lo peor, el coronel que entró en ese momento era mi propio padre. El hombre que me había enseñado a callar. Me llamo Ángel. Y vivo en Valencia. Esa ciudad donde el sol quema las calles como si quisiera purgar los pecados de sus habitantes. Nací en una familia militar. Con un padre que escaló rangos en la Guardia Civil hasta convertirse en coronel. Un hombre de hierro que nunca toleró debilidades. Desde niño. Supe que era diferente, mientras los otros chicos jugaban al fútbol y hablaban de chicas. Yo me perdía en los ojos de Víctor. Mi vecino de al lado. El único que me hacía sentir vivo. Pero en España. En los años 90. Ser gay no era una opción, era una condena que se llevaba en silencio. Como una herida que no se cura. Mi padre. El coronel Manuel. Era el pilar de la familia. Alto. Con bigote recortado y una voz que ordenaba sin gritar. Mi madre. Una mujer devota. Pasaba los días en la iglesia o en la cocina, rezando porque sus hijos fueran normales. Tengo un hermano mayor. Carlos. Que siguió los pasos de papá y se alistó en el ejército. Yo. En cambio. Estudié arte en la universidad. Un camino que mi familia veía como una excentricidad tolerable mientras no avergonzara a nadie. Víctor entró en mi vida a los 18 años. Cuando nos mudamos a un barrio obrero cerca del puerto. Él era mecánico. Con manos callosas y una sonrisa que iluminaba las noches de verano. Nos conocimos en una fiesta de barrio, donde el alcohol soltó las lenguas y los cuerpos se acercaron. Desde entonces, nuestra relación fue un secreto robado, besos en callejones oscuros, noches en su taller mecánico, promesas susurradas de un futuro imposible. Pero el peso de la doble vida me aplastaba. Cada domingo, en la comida familiar, oía a mi padre despotricar contra esos desviados que desfilaban en Madrid por el orgullo. La sociedad se pudre por culpa de ellos, decía. Y yo tragaba saliva, fingiendo acuerdo. Víctor me animaba a hablar, a salir del armario. ¿Pero cómo? Mi padre me desheredaría. Mi madre lloraría hasta secarse. Y Carlos me miraría con asco. Así que callaba. Y el silencio se convertía en veneno que corrompía mi alma. Cada vez que Víctor me tocaba, sentía una culpa que no merecía. Como si mi amor fuera un crimen. En el trabajo. Como diseñador gráfico en una agencia pequeña. Oía chistes homófobos de colegas. Y reía para no destacar. Era una máscara perfecta. Pero debajo. El dolor se acumulaba como nubes de tormenta. La tensión crecía sutilmente. Víctor empezó a presionar, Ángel. No podemos vivir así para siempre. Quiero caminar contigo por la playa sin miedo. Yo le prometía cambios. Pero el miedo me paralizaba. En casa. Mi padre notaba mi distracción. Mis salidas nocturnas. Estás raro. Hijo. ¿Alguna novia que no nos cuentas? Mentía. Inventaba nombres de mujeres ficticias. Y cada mentira era un clavo en mi ataúd. Una noche. Discutí con Víctor, él quería ir a una manifestación en el centro. Yo me negué por temor a ser visto. Eres un cobarde.
me dijo. Y sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Regresé a casa con el corazón hecho trizas. Y al día siguiente. Mi padre me interrogó, ¿problemas con una chica? Asentí. Y él me dio un consejo paternal, los hombres de verdad resuelven sus asuntos. Ironía cruel. El Big ACHAM se instalaba en mi rutina. En el barrio. Rumores sutiles, un vecino vio a Víctor y a mí demasiado cerca. Mi hermano Carlos. De visita. Bromeaba sobre maricones en el ejército. Y yo sentía el estómago revuelto. Víctor sufría igual, su familia era conservadora. Católica hasta la médula. Y él había perdido amigos por sospechas. Pero él era más valiente. O tal vez más imprudente. Si no lo decimos, nos matará por dentro. Insistía. Yo. En cambio, me hundía en la depresión, noches de insomnio. Ansiedad que me hacía temblar. En el espejo. Veía a un hombre roto. Con ojeras que delataban el tormento. La sociedad valenciana. Con su mezcla de tradición y modernidad. Me ahogaba, en las fiestas falleras. Todos celebraban. Pero yo me sentía excluido. Un extraño en mi propia tierra. Poco a poco. El DNN se hacía insoportable. Víctor amenazaba con dejarme si no cambiaba. Y yo. Aterrorizado por perderlo. Prometía una y otra vez. Mi trabajo sufría errores en diseños. Ausencias mentales. Un día. En la agencia. Un cliente rechazó mi propuesta porque parecía demasiado afeminada. Y el jefe rió. Agregando, Ángel. No seas tan sensible. Salí llorando al baño. Golpeando la pared hasta sangrar los nudillos. En casa. Mi madre notaba mi delgadez, hijo. Come algo. Pareces un fantasma. Pero no preguntaba más. Como si intuyera que la verdad era demasiado oscura. El silencio me asfixiaba. Y sentía que un día explotaría. La presión interna crecía como una olla a punto de estallar. Víctor y yo pasábamos más tiempo discutiendo que amándonos. Él quería mudarnos juntos. Lejos de Valencia. Quizás a Barcelona. Donde la comunidad gay era más abierta. Allí podemos ser libres. Decía. Con ojos brillantes. Pero yo veía obstáculos, ¿y mi familia? ¿Mi trabajo? Era egoísta. Lo sé. Pero el miedo me encadenaba. Una tarde. En su taller. Entre herramientas y olor a aceite. Me besó con desesperación. Te amo. Ángel. Pero no soporto esta cárcel. Lloré en sus brazos. Prometiendo revelarlo pronto. Mentira piadosa. En casa. El ambiente se enrarecía. Mi padre. Jubilado pero aún influyente. Organizaba reuniones con excompañeros. Donde el machismo fluía como el vino. Oía historias de limpieza en el cuartel. De cómo expulsaban a los débiles. Carlos. Ahora capitán. Asentía con orgullo. Yo. Sentado en la mesa. Sentía náuseas. Una noche. Mi madre me confrontó en la cocina, Ángel. ¿Qué te pasa? Pareces atormentado. Casi se lo digo. Las palabras en la punta de la lengua. Pero el miedo ganó.
Nada. Mamá. Solo estrés. Ella suspiró. Rezando un Ave María. El Vic ACH se profundizaba en lo cotidiano. En el supermercado. Veía parejas heterosexuales de la mano. Y envidiaba su libertad. Víctor me enviaba mensajes, hoy vi a dos chicos besándose en el parque. ¿Cuándo nosotros? Respondía con excusas. El aislamiento me consumía, perdí amigos porque evitaba salidas grupales por temor a delatarme. En el espejo. Mi reflejo era un desconocido, pálido. Ojos hundidos. Alma rota. Soñaba con suicidios. Con saltar del puente sobre el Turia. Pero Víctor me salvaba en pensamientos. Una semana antes del turning point. Todo empeoró. Víctor fue agredido en un bar por un grupo de homófobos. Volvió con un ojo morado. Y yo lo curé en su apartamento. Esto es lo que pasa cuando callamos. Dijo amargamente. Juré venganza interna. Pero no hice nada. Mi padre. Al enterarse por rumores, Valencia es pequeña. Comentó, bien hecho. A esos hay que darles una lección. El odio en su voz me perforó. Discutí con él por primera vez, papá. No todos son malos. Me miró extrañado, tú siempre tan blando. El de Nenen llegaba al límite. Víctor me dio un ultimátum, revélate o terminamos. Pasé noches en vela. Pesadillas de rechazo. En el trabajo. Un compañero me vio con Víctor y susurró, cuidado. Ángel. No seas marica. Reí forzado. Pero por dentro moría. La sociedad me empujaba al abismo, en las noticias. Ataques a gays en Madrid. Y mi padre aplaudía las leyes conservadoras. Sentía que mi vida era una farsa insostenible. Entonces llegó el día del turning point. Era un viernes soleado en Valencia. Víctor y yo caminábamos por el centro, discutiendo en voz baja. De repente. Un altercado, un ladrón nos robó el teléfono de Víctor. Corrimos tras él. Pero la policía intervino. En la comisaría. Mientras declarábamos. Un agente joven. Con sonrisa sarcástica. Notó nuestra cercanía. Vaya. Parejita feliz. ¿Quién es la mujer aquí? Víctor enrojeció. Yo bajé la vista. El policía insistió, maricones. Salid de mi vista. El insulto me golpeó como un puñetazo. Intenté protestar. Pero él me empujó, cállate. Desviado. En ese momento. El coronel entró. Mi padre. Invitado a una reunión en la comisaría. Vio la escena. Sus ojos se clavaron en mí. En Víctor. En el policía. El silencio fue ensordecedor. Hijo. Murmuró. Y el mundo se derrumbó. El secreto salía a la luz de la peor manera. Me sentí expuesto. Vulnerable. Como si me hubieran desnudado en público. Víctor me tomó la mano. Pero yo la solté por instinto. Lágrimas rodaron por mis mejillas. El dolor era abrumador, años de represión explotando en un instante. Me derrumbé en la silla. Temblando. El policía rió. Pero mi padre lo miró con frialdad. No dijo nada aún. Solo ordenó, llevadlos a una sala privada.
Víctor me abrazó. Susurrando, lo siento. Pero yo estaba en shock. El corazón latiendo como un tambor de guerra. El turning point me dejó vacío. Sin fuerzas para luchar. Solo quería desaparecer. Tras el turning point, el silencio se apoderó de mí. En la sala privada de la comisaría, mi padre se sentó frente a nosotros. Su uniforme impecable contrastando con mi caos interno. Explícame. Ángel, dijo con voz neutra. Pero sus ojos delataban tormenta. Víctor habló primero, señor. Somos pareja. Amo a su hijo. Mi padre palideció. ¿Y yo? Con voz quebrada. Confesé, papá. Soy gay. Siempre lo he sido. Las palabras salieron como vómito. Liberadoras pero dolorosas. Él se levantó y salió sin una palabra. Dejándonos solos. De camino a casa. Víctor intentaba consolarme, al menos ya está dicho. Pero yo sentía un vacío inmenso. Como si hubiera perdido una parte de mí. En casa. Mi madre nos esperaba. Alertada por una llamada. Lloró al verme, hijo. ¿Es verdad? Asentí. Y ella me abrazó. Murmurando oraciones. Carlos llegó después. Furioso, has avergonzado a la familia. Discutimos. Gritos que resonaban en las paredes. Mi padre no apareció esa noche, se quedó en el cuartel. Procesando. Los días siguientes fueron un infierno de DNN en residual. Víctor se mudó temporalmente conmigo. Pero la tensión familiar era palpable. Mi madre mediaba. Rezando por curación. Carlos me evitaba. ¿Y cuando hablaba? Era para insultar, eres una decepción. En el trabajo. Rumores se extendieron, colegas susurraban. Y el jefe me miró con lástima. Sentía ojos juzgadores por todas partes. Valencia. Mi ciudad amada. Se volvía hostil, miradas en la calle. Comentarios en el mercado. El dolor psicológico me consumía. Noches de insomnio. Donde revivía la escena en la comisaría. Soñaba con el policía riendo. Mi padre rechazándome. Víctor me apoyaba. Pero yo me cerraba, déjame solo. La depresión se profundizaba, perdí apetito. Peso. Interés en el arte. Miraba el mar desde la Malvarrosa. Preguntándome si valía la pena vivir. El VKCH persistía. Ahora amplificado por la exposición. Poco a poco. Empecé a procesar. Víctor me llevó a un grupo de apoyo LGBT en Valencia. Donde oí historias similares, rechazos familiares. Violencia social. Me sentí menos solo. Pero el daño estaba hecho. Mi padre llamó finalmente, ven a verme al cuartel. Fui. Temblando. En su oficina. Me miró, no lo entiendo. Ángel. Te eduqué para ser fuerte. Lloré, ser gay no me hace débil. Discutimos horas. Él defendiendo tradiciones. Yo mi derecho a amar. Salió sin resolución. Pero al menos hablamos. El clímax se acercaba. Una semana después. En una cena familiar forzada. Todo explotó. Carlos atacó, papá. ¿Vas a permitir esto?
Es una vergüenza para tu legado. Mi padre cayó. Pero yo no pude más. Me levanté, basta. He callado toda mi vida por vosotros. Amo a Víctor. ¿Y si no lo aceptáis? Me voy. Las palabras salieron con fuerza. Años de represión liberados. Mi madre sollozó. Carlos gritó, vete entonces. Mi padre. Con voz temblorosa, siéntate. Hijo. Pero yo salí. Víctor siguiéndome. En la calle. Bajo las luces de Valencia. Me derrumbé en sus brazos. ¿Lo hice? Susurré. El clímax no fue dramático. Solo catártico, había roto el silencio. Rechazado la hipocresía. Sentí alivio. Como si un peso se levantara. Tras el clímax. La familia se fragmentó. Carlos se fue enfadado. Jurando no volver. Mi madre llamó llorando, vuelve. Hijo. Pero yo necesitaba espacio. Víctor y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en el Carmen. El barrio bohemio de Valencia. Allí. Entre grafitis y vida nocturna. Empecé a sanar. Asistía a terapia. Donde desentrañaba el trauma, el miedo internalizado. La homofobia social. Has sido valiente. Decía el psicólogo. Poco a poco. Recuperé el apetito. El sueño. El arte. Mi padre pagó el precio del silencio. Solo en casa con mi madre. Reflexionaba. Me llamó semanas después, he hablado con compañeros. Algunos tienen hijos como tú. Era un paso pequeño. Pero significativo. Admitió, te fallé al no verte. Lloramos por teléfono. Un puente frágil construyéndose. Carlos. En cambio. Se endureció, cortó contacto. Viviendo en su burbuja militar. Su pérdida dolió. Pero liberó. Víctor y yo florecimos. Caminábamos de la mano por la ciudad de Les Arts. Besándonos sin miedo. Unímonos a marchas del orgullo. Gritando por derechos. En el trabajo. Revelé mi orientación, algunos se alejaron. Pero otros apoyaron. Diseñé carteles para campañas LGBT. Canalizando dolor en creatividad. La curación no fue lineal. Días malos. Donde el rechazo familiar dolía. Pero Víctor me recordaba, somos libres ahora. Mi madre visitaba. Aceptando gradualmente. Te quiero como eres. Dijo un día. Mi padre se jubiló definitivamente. Dedicándose a leer sobre diversidad. En una cena reconciliadora. Admitió, fui ciego. Perdóname. No fue fácil. Pero perdoné. Por mí. Valencia se volvió hogar verdadero, playas donde Víctor y yo veíamos atardeceres. Fiestas donde bailábamos sin máscaras. El precio fue alto, pérdida de inocencia. Relaciones rotas, pero valió por la autenticidad. El proceso de curación continuó con altibajos. En terapia. Exploré raíces, educación estricta. Sociedad católica que estigmatizaba el amor gay. Tu dolor es válido. Afirmaba el terapeuta. Víctor y yo fortalecimos nuestra relación, planeamos un viaje a Madrid. Asistiendo al orgullo masivo. Allí.
Entre banderas arcoíris. Sentí pertenencia por primera vez. Mi padre evolucionó. Visitó nuestro apartamento. Incómodo al principio. Pero curioso. Preguntó sobre Víctor, parece buen hombre. Asentí, lo es. Compartimos cervezas. Hablando de todo menos del pasado. Carlos. ¿Desde lejos? Envió un mensaje, necesito tiempo. Doloroso. Pero esperanzador. En sociedad. Enfrenté prejuicios. Un vecino comentó, no me gustan los de vuestra clase. Respondí, entonces no mires. Gané confianza. Uniéndome a asociaciones LGBT en Valencia. Ayudando a jóvenes como yo. Mi arte se volvió activista, exposiciones sobre identidad. Ganando reconocimiento. Víctor propuso matrimonio en la playa, casémonos. Acepté. Lágrimas de alegría. La boda fue pequeña. Con mi madre y padre presentes. Él caminó conmigo al altar. Símbolo de aceptación. Estoy orgulloso. Susurró. Carlos no vino. Pero envió una carta, felicidades. Lo siento. La vida post-clímax era real, luchas diarias. Pero con libertad. Trabajaba en proyectos inclusivos. Víctor en su taller. Noches de amor sin secretos. El precio, cicatrices emocionales. Pero curadas. Años después. Miro atrás y veo transformación. Valencia. Con su sol eterno. Testigo de mi renacimiento. Víctor y yo. Casados. Adoptamos un perro. Símbolo de familia propia. Mi padre. Envejecido. Comparte anécdotas. Aceptando mi vida. Mi madre reza por nuestra felicidad. Carlos regresó eventualmente. Pidiendo perdón, fui idiota. La familia sanó. No perfecta. Pero honesta. El deam es simple, en una playa al atardecer. Víctor me besa. Y pienso, ¿valió la pena el dolor? Sí. Porque ahora vivo verdad. ¿Y tú? Lector. ¿Qué ocultarías por miedo?